Bueno, seguimos con el tema de restricciones y vamos a ver la restricción unique. Anteriormente aprendimos la restricción primary key. Otra restricción que asegura valores únicos para cada registro es unique. La restricción unique impide la duplicación de claves alternas, no primarias. Es decir, especifica que dos registros no pueden tener el mismo valor en un campo. Se permiten, ya vamos a ver, valores nulos con la restricción unique. Se puede aplicar varias restricciones de este tipo a una misma tabla y puede aplicarse a uno o varios campos que no sean clave primaria. Se emplea cuando ya se estableció una clave primaria, por ejemplo como número de legajo, pero se necesita asegurar que otros datos también sean únicos y no se repitan, como podría ser el número de documento. La sintaxis general para crear una restricción unique va a ser alter table, nombre de la tabla, add constraint, nombre de la restricción, hasta acá es igual que como creamos el primary key. Pero luego ponemos, en vez de primary key, ponemos unique y el campo o los campos por el que va a haber una restricción única. Ejemplo, alter table alumnos, add constraint, uq alumnos documento. Unique por el campo documento. En el ejemplo anterior se agrega una restricción única sobre el campo documento de la tabla alumnos. Esto asegura que no se puede ingresar un documento si ya existe. Esta restricción permite valores nulos, así que si se ingresa valor null para el campo documento, se acepta. Por convención, cuando demos el nombre de la restricción unique, seguimos con la misma nomenclatura o estructura. UQ para indicar que es una restricción única, nombre de la tabla, guión bajo, nombre del campo. Quizás parezca innecesario colocar el nombre de la tabla, pero cuando empleemos varias tablas verá que es útil identificar las restricciones por tipo, tabla y campo. ¿Sí? Imaginemos una base de datos, después va a tener muchas tablas. Recuerde que cuando agregamos una restricción a una tabla que contiene información, Oracle controla los datos existentes para confirmar que cumplen la condición de la restricción. Si no la cumple, la restricción no se aplica y aparece un mensaje de error. En el caso del ejemplo anterior, si la tabla contiene números de documentos duplicados, la restricción no podrá establecerse, no se crea. Sí podrá establecerse si tiene valores nulos. Oracle controla la entrada de los datos en inserciones, actualizaciones, evitando ingresar valores duplicados. Un campo se estableció como clave primaria, no puede definirse como clave única. Si una tabla tiene una clave primaria, puede tener una o varias claves únicas, aplicadas a otros campos que no sean la clave primaria. Lo probemos, vamos a trabajar nuevamente con la tabla alumnos, que vamos a ver si existía o no. Como vemos, no existía, por eso no la puedo borrar. La vamos a crear con la siguiente estructura. ¿Sí? Si ejecuto dos veces, ya la segunda vez se borra la tabla y se crea esta tabla alumnos con estos cuatro campos. Vamos a agregar ahora restricción primary, que es lo que vimos en el concepto anterior. Creamos el primer constraint o restricción tipo primary key. El primary key, en vez de definirlo en el momento que creo la tabla, estamos viendo con el alter tabla, como vimos en el concepto anterior, podemos crear la restricción pk alumnos legajo. Creamos la restricción en la tabla alumnos por el campo código. Ya fue alterada la tabla. Agregamos una restricción unique para el campo documento. Esto es lo nuevo. Entonces vamos a crear, fíjense, es la misma sintaxis que para cuando hacemos una restricción primary key, pero en vez de indicar primary key, indicamos la palabra clave unique. Vamos a ingresar algunos registros en la tabla que cumplan las restricciones y no nos den errores. Como vemos, insertamos legajos distintos, documentos distintos tiene. Si yo imprimo, las dos filas se han ingresado en la tabla alumnos, ya que se verificaron cuando se inserta, se verifica que el campo clave no esté repetido ya en la tabla y el documento no esté repetido en la restricción unique. Intentamos ingresar un documento repetido, esto no lo debe permitir.
Si ejecutamos este insert, nos tiene que dar un error y Oracle, a ver dónde, qué datos se han cargado hasta acá. Si lo ha cargado, tenemos a ver un problema por el documento, no se ha cargado. A ver. No le hemos creado la restricción. Perfecto. A ver, como no creé la restricción, sí lo permitió ingresar. Entonces tengo que ejecutar, vamos a volver a, voy a ejecutar todo nuevamente para borrar la tabla de alumnos y voy a crearle las restricciones. Ahí ejecuté. Vamos a ejecutar todo el lote de comandos perfectamente. Bueno, ahora sí están las restricciones del primary key y también la de unique. Si trato de insertar un documento repetido, como no la había creado la restricción, no había creado esta restricción, ahora sí debe dar error. El insert no se ejecuta, restricción única violada. Se ha intentado ingresar dos veces el mismo documento y tenemos una restricción, un constraint traducido, restricción, para que el documento sea único. Entonces no puedo insertar este documento porque ya está insertado en la tabla previamente. Bueno, intentemos ingresar un legajo repetido. Esto es lo que vimos en el video anterior, la restricción del primary key. Yo no puedo insertar un legajo que ya exista en la tabla de alumnos en el campo legajo. También nos debe informar Oracle que no se inserta la tabla porque se viola la restricción de, en este caso, del primary key. ¿Sí? En la línea 25, insert into alumnos, informe de error, restricción única violada. Después vamos al siguiente. Veamos restricciones establecidas en la tabla alumnos. Para ello podemos imprimir el contenido de la tabla user constraint, que tiene todas las restricciones para la tabla alumnos. Recordad acá alumnos y ponerlo en mayúscula, y tenemos la restricción primary key y la restricción unique. Los nombres constraint name son los que le hemos asignado nosotros en cada add constraint, ¿sí? Y qué tipo de restricciones. Hasta ahora hemos visto las restricciones primary y las de unique. Veamos la información de la tabla user constraint column, sobre qué columna están definidas las restricciones. Y el primary key está definido sobre el campo legajo y la de unique está definida sobre el campo documento. Como son claves únicas, hay una sola, la posición uno solo, porque podrían ser claves compuestas, por ejemplo, por varios campos. Bueno, hasta acá hemos presentado el segundo tipo de restricciones. Vimos en el anterior el primary key, ahora restricción unique, y dejo un enlace para que hagan a un ejercicio más definiendo estas restricciones de tipo unique. Gracias.